El título de la presentación es Ensayos mecánicos en la caracterización de materiales. Pero previamente a eso me gustaría hacer una breve descripción de los antecedentes del doctor Alberto, como les comento a continuación. El profesor Monsalve es ingeniero metalúrgico, magíster en Ciencias de la Ingeniería y doctor en Ingeniería por la Universidad de Navarra, España. El desempeño profesional de Alberto ha estado orientado al estudio de materiales metálicos desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas y de la correlación microestructura-propiedades. Desarrolla actividades en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, donde actualmente es subdirector de Investigación y Desarrollo. Alberto ha sido uno de los creadores del laboratorio CIMET, Servicio de Ingeniería Metalúrgica, que presta servicio al sector industrial nacional e internacional en el área de propiedades mecánicas y análisis de fallas. Es autor de más de 60 publicaciones indexadas en revistas de corriente principal y más de 200 publicaciones en congresos y conferencias, habiendo dirigido más de 120 tesistas, ya sea a nivel de pre y de posgrado. En lo que respecta a la relación con el sector industrial, ha sido asesor en numerosas empresas en lo relativo a análisis de fallas y propiedades mecánicas. Actualmente lidera el Grupo de Integridad Estructural especializado en el estudio de propiedades mecánicas de materiales estructurales para la industria. Alberto, voy a invitarte a que hagas la presentación, por favor. Una sola cosa te pediría, todavía nos falta una charla más y estamos un poco atrasados en el tiempo. Yo te pediría si nos podemos más o menos ajustar al horario. Yo te voy a comentar 5 minutos antes de los 40 minutos, más o menos, para ver si podríamos ajustar el tiempo. Desde ya te agradecemos, Alberto, y te paso la palabra, por favor. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación y se me escucha? Sí, sí, se ve y se escucha perfecto. Muy bien. Entonces voy a ir un poquito rápido para ir recuperando tiempo. Bueno, la charla, ahí está el título. Yo voy a hablar de, en general, propiedades mecánicas, que es a lo que yo me dedico fundamentalmente. Ya hablar un poquito sobre los objetivos de la evaluación de propiedades mecánicas, la caracterización física, la caracterización mecánica y las conclusiones. Entonces, bueno, como introducción, yo creo que me gustaría en este minuto citar un caso histórico. Ese barco o buque, como le dicen los marinos, que ven ahí ustedes, es un buque famoso denominado Liberty Ship. Fue fabricado a gran escala durante la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron 2.400 de esos, perdón, 2.700, no 2.400, 2.700, y muchos de ellos, 400 en total, experimentaron serias fallas debido a un problema de propiedades mecánicas. El caso en detalle da para una conferencia aparte, ¿no? 20 de esos se partieron completamente en dos. Seguramente ustedes conocen ese caso. Este es otro caso emblemático, el caso de los aviones Comet, que fueron fabricados también por allá por los años 50, 52, 53 del siglo pasado. Fue el primer avión comercial de pasajeros con propulsión, ahí ustedes pueden ver los motores, con propulsión jet, y este avión falló precisamente por un problema de propiedades mecánicas, específicamente fatiga, ¿ya? Y el caso del buque falló por fractura frágil. Hoy en día tenemos mucho desarrollo en muchas áreas de la aeronáutica, de la industria del transporte, de la industria de la energía, donde son tremendamente importantes las propiedades mecánicas. Entonces la idea es mostrar y explicar los principales métodos de caracterización física y mecánica de materiales en estos minutos que tengo disponibles. Además, exponer los estándares más importantes en torno al tema de caracterización de propiedades mecánicas, ¿no? La caracterización física básicamente es densidad, conductividad térmica, conductividad eléctrica, coeficiente de dilatación térmica, calor específico, punto de fusión, etc. Y la caracterización mecánica, bueno, acá, por ejemplo, yo muestro un diagrama bastante famoso, los diagramas que se conocen hoy por hoy como diagramas de Ashby, en donde se vincula una propiedad física
la densidad en este caso, con la resistencia mecánica, y vemos cómo se van ordenando los materiales. Yo acá no voy a entrar en detalle, los detalles se pueden ver con más rigor en la referencia bibliográfica, ¿no? Pero se pueden ver cómo se van ordenando los materiales en función de este parámetro, ¿no? Densidad versus resistencia mecánica, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos las aleaciones típicas de ingeniería. Acá, por este otro lado, vemos algunos materiales poliméricos espumosos, bueno, como espumas. Acá, por este rincón, vemos los polímeros, etc. Ahí se cortó un poquito, Alfredo, se cortó Sí, veo que se ha cortado. A ver, ¿cómo la, la- es? la compartición de pantalla. Ahí la recuperé, creo. Ah, perfecto. Bien. Entonces, siguiendo con esta idea, una de las cosas que son relevantes en este mundo de las propiedades mecánicas es cómo correlacionamos nosotros las propiedades mecánicas con algunos aspectos microestructurales o algunos aspectos básicos relacionados con la teoría atómica. Acá nosotros vemos la clásica curva de energía potencial versus distancia interatómica. El puntero se me desapareció, el puntero, a ver, no tengo puntero, a ver qué pasó con el puntero, acá, uy, no tengo puntero. ¿Puedes probar con el botón izquierdo? Sí, voy a irme para atrás un poquito y voy a probar con el opciones de puntero. Flecha. Ahí lo recuperé. Gracias. Gracias, Sergio. Entonces acá la energía potencial versus distancia interatómica, esta curva que uno ve, mira, en un curso básico de ciencia de materiales o en un curso básico de química, esta curva tan estudiada permite explicar cosas tan básicas como, por ejemplo, el coeficiente llamado módulo de elasticidad, que tiene que ver con la curvatura de la curva de energía potencial versus distancia, o el coeficiente de dilatación lineal, que tiene que ver con la simetría de esta curva, o bien, por ejemplo, la profundidad de la curva, que tiene que ver con los puntos de fusión. Obviamente que en una charla breve como esta no puedo yo entrar mucho en detalle, pero acá, por ejemplo, ordenamos los materiales metálicos en función de su coeficiente de dilatación lineal, su temperatura de fusión y su módulo de elasticidad. Aquí, lamentablemente, algo pasó con las letras, pero entiéndase que esto es la temperatura de fusión, ¿no? Por ejemplo, el plomo funde a 327, el zinc 419, en fin, van aumentando las temperaturas de fusión hacia abajo, y miren cómo los módulos de elasticidad van justamente aumentando también, ya, porque se puede demostrar que las aleaciones y los materiales que tienen más alta temperatura de fusión son justamente los materiales que tienen más alto módulo de elasticidad, y al mismo tiempo va el coeficiente de dilatación lineal. Nótese cómo va más o menos la tendencia a disminuir. El 10 elevado a menos 6, ahí no hay que tomarlo mucho en cuenta porque todos tienen 10 elevado a menos 6. Hay que fijarse en este numerito nomás, 29, 39, ahí no hay una pequeña discrepancia, pero en general van disminuyendo los coeficientes de dilatación lineal a medida que los puntos de fusión van subiendo y también a medida que los módulos de elasticidad van aumentando. Bueno, dentro de lo que es caracterización mecánica propiamente dicha, está el módulo de elasticidad o módulo de Young, del que ya hemos hablado un poquito, límite elástico, esfuerzo tensil último, elongación a rotura, índice de endurecimiento por deformación, entre muchos otros parámetros que uno normalmente trabaja como propiedades mecánicas. Acá está la norma ASTM E8 que muestra cómo se tiene que hacer un ensayo de tracción. Normalmente el ensayo de tracción se hace sobre una barra cilíndrica o una barrita de sección transversal rectangular, se mide el esfuerzo ingenieril, la deformación ingenieril, de acuerdo a definiciones que están bastante conocidas, ¿sí? Y se hace el gráfico esfuerzo-deformación con la parte elástica, la parte plástica, el límite elástico, el UTS o esfuerzo tensil máximo, y finalmente la elongación a rotura que está por este lado de acá.
Esa es la caracterización básica de ensayo de tracción. Acá en este dibujo muestro cómo se ve la curva verdadera versus la curva ingenieril que cae después del UTS y la curva verdadera que siempre sube. El módulo de Young es una cantidad que depende en general poco de la composición química de las aleaciones. Por ejemplo, los aceros que son de 0,2% de carbono, los que son de 0,4% de carbono, tienen el mismo módulo de elasticidad. Por lo tanto, cuando uno hace un ensayo, normalmente el módulo de elasticidad o módulo de Young, uno no lo reporta porque se sabe por tabla. Lo que sí depende de mucho, depende mucho, del tratamiento térmico, de la composición química, es el límite elástico, pero no el módulo de Young o módulo de elasticidad. Entonces acá están ordenados los materiales como en sus 4 grupos: materiales cerámicos, materiales metálicos, materiales poliméricos y materiales compuestos. Y aquí ustedes ven que los materiales cerámicos son los que están arriba del todo en cuanto a módulo de elasticidad, expresado en gigapascales. Acá están algunos materiales cerámicos emblemáticos, como el carburo de silicio, que es el material que se usa para discos de corte, la alúmina, que se utiliza para pulir, el carburo de tungsteno, que se utiliza para puntas penetrantes de proyectiles, etc. Acá están los materiales metálicos, ya dije, materiales poliméricos y los materiales compuestos, y lamentablemente tenemos que decirlo, los materiales poliméricos son los que sacan la peor nota en cuanto a módulo de elasticidad, pero tienen los materiales poliméricos otras ventajas como la resistencia a la corrosión, ¿verdad? En fin. Típicamente bueno, estas cositas me las voy a ir saltando porque tengo poco tiempo, así que voy a ir avanzando rápido. Acá está la lista de límites elásticos, perdón, no módulos, límites elásticos, ya ordenados nuevamente por tipo de materiales. Aquí nuevamente los materiales cerámicos se sacan la mejor nota, pero ojo, aquí hay un detalle: los materiales cerámicos no tienen límite elástico porque los materiales cerámicos no tienen transición elastoplástica, solamente se colocan aquí los materiales cerámicos para tener una suerte de comparación con los otros materiales que sí tienen comportamiento elastoplástico. Aquí están los metales, aquí están los polímeros, que ya sacan mejor nota, ¿verdad? Y materiales compuestos, ¿no? Destaco los polímeros porque sé que entre la audiencia hay gente especialista en polímeros, entonces no quiero hablar muy mal de los polímeros porque los polímeros nos resuelven demasiados problemas en ingeniería como para hablar mal de ellos, pero en general se caen en módulo de elasticidad y se caen también en límite elástico. Bueno, el índice de endurecimiento por deformación es otro parámetro importante. Todos sabemos que cuando un material se deforma plásticamente, crece su resistencia mecánica debido a la acumulación de dislocaciones. Cuando uno, ¿cierto?, deforma, quita las cargas y luego vuelve a deformar, aparece un segundo límite elástico más alto que el primero, que es este que está acá, ¿cierto? Tenemos este límite elástico inicial, este límite elástico después de deformado, y eso hace que nosotros hablemos en general de endurecimiento por deformación. Y el endurecimiento por deformación, ahí están los dos límites elásticos, ¿no? El inicial y el una vez deformado. Y el endurecimiento por deformación nosotros lo capturamos en esta parte de la curva, en la parte creciente de la curva. Y para esa parte creciente de la curva tenemos el ajuste de Holomon, en donde el n, que está en el exponente de la deformación, ese n nos da un indicio de cuánto se endurece el material por deformación. Luego podemos hablar de propiedades de fractura. En propiedades de fractura tenemos el ensayo de Charpy, la velocidad de relajación de energía, ahí me falta una E, el factor crítico de intensidad de tensión es K1C, la integral J, el trabajo esencial específico de fractura, en fin, tenemos una serie de ensayos. Pero sin duda, por lejos, el más importante y más famoso ensayo de fractura es el ensayo de Charpy, que está descrito en la norma ASTM E23. Ahora, con respecto a este ensayo de Charpy, mira, se puede hablar un montón de cosas del ensayo de Charpy. Por ejemplo, podría partir diciendo que es fácil de hacer, ¿ya? La probeta es la que ustedes ven ahí, ¿ya? Tiene una longitud de 55 milímetros, una sección transversal de 10 por 10, ¿ya? Y una entalla ahí de 2 milímetros de profundidad. Oye, qué cosa más simple hacer esta barrita, ¿cierto? Ponerla en el dispositivo, aquí está puesta la barrita en el dispositivo, dejarle caer el péndulo desde una altura h, romper la probeta, por lo cual el péndulo llega hasta una altura h' menor que la inicial. ¿Qué ensayo más simple desde el punto de vista conceptual, más simple de hacer en la práctica
y más informativo. Sí, hay que decir otra cosa. En general, en la industria se conoce bien el ensayo de Charpy y cuando se trata de evaluar comportamiento a fractura de un material, mira, lo bueno de este ensayo es que todo el mundo te lo entiende. ¿Ya? Todo el mundo entiende cuando uno habla de ensayo de Charpy porque es muy popular, es muy simple de hacer y muy fácil de interpretar. Ahí me está llegando una advertencia. Ah, no, yo pensé que... eh, No, no, ah, no es ninguna no, advertencia. no es ninguna advertencia todavía. No. Gracias. Alfredo. Mira, la verdad es que yo no quiero transformar esta charla en una apología del ensayo de impacto, porque el ensayo de impacto también tiene sus bemoles, ¿ya? No resuelve todos los problemas, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo les voy a colocar una curva que seguramente deben conocer, la pongo aquí para que la recuerden. Aquí en el eje vertical pongo la energía del ensayo de impacto. Normalmente esta energía del ensayo de impacto se mide en joule, ¿ya? En julios. Y en el eje horizontal tengo la temperatura. Entonces, esta curva que está acá quizás sea la curva más emblemática que uno puede sacar a colación en esto de del comportamiento impacto. Entonces, una de las primeras preguntas que uno puede hacerse es lo siguiente, oye, ¿por qué uno tiene que entrar a un ensayo de este tipo si tiene previo un ensayo de tracción? Cuando uno ha roto una probeta en tracción, ¿para qué necesita romperla por este método, por el método de impacto? Y la respuesta es muy simple. Los materiales en la práctica trabajan a en velocidad de carga. Por ejemplo, cuando ustedes están ensayando una tolva de un camión que va a recibir en la minería una roca que pesa una tonelada y cae la roca encima del camión, está a impacto. ¿No? El acero con el que está hecho ese camión está trabajando todo el rato a impacto. Una pala mecánica que está hundiendo los dientes de la pala en la tierra dura está trabajando a impacto. Un barco que va navegando recibe una ola y esa ola son cientos de toneladas que impactan contra el casco del buque. Entonces, por esa cantidad de hechos, es súper importante evaluar muchos materiales a impacto y no solo a tracción. Esa es la razón por la cual se utiliza tanto este ensayo en ingeniería. Cuando la temperatura es alta, digamos temperatura ambiente, 40, 50 grados centígrados, lo que sea, la energía absorbida por los materiales es alta y cuando la temperatura es baja, la energía absorbida es baja y entonces hay una transición desde el comportamiento frágil que está acá a la izquierda al comportamiento dúctil que está acá arriba a la derecha. Aun cuando yo soy partidario de llamarle más bien comportamiento tenaz más que dúctil, ¿sí? Hay una temperatura en la que la transición ocurre, es decir, la concavidad hacia arriba de la curva cambia por concavidad hacia abajo. A esa temperatura le podemos llamar temperatura de transición. Los expertos dicen que esta temperatura de transición es aquella temperatura en que la fractura es 50% frágil y 50% dúctil. Pero miren, para ser honesto, es re difícil darse cuenta cuando una fractura es 50% dúctil y 50% frágil. Hay que tener mucha experiencia para poder llegar a una conclusión así muy definitiva entre 50% dúctil y 50% frágil en una superficie de fractura. Así que también es válida esta posibilidad, ¿no? Concavidad hacia arriba versus concavidad hacia abajo. Lo que pasa es que no todos los materiales experimentan esta transición dúctil frágil, solo los materiales BCC, como el acero. En cambio, los materiales FCC no tienen transición dúctil frágil, siempre se mantienen en el rango, digamos, tenaz. ¿Ah? Siempre responden muy bien a impacto. Y acá no pongo, o si pongo, no pongo los materiales HCP que están siempre por acá abajo, no los puse porque en realidad no tienen importancia desde el punto de vista de impacto, aunque en rigor los debiera haber puesto. Los materiales HCP, como por ejemplo el grafito, ya material HCP típico, y el otro típico es el zinc, también es HCP, tiene muy mala respuesta a impacto. Los aceros, en cambio, que son BCC, tienen esta transición. Y cuando los aceros tienen más contenido en carbono, esta curva se va para abajo. O sea, la respuesta va hacia la respuesta frágil. Y pasando a temas ya vinculados con fractura propiamente dicho, acá tenemos nosotros
un globito, ¿cierto? Un globito que si nosotros lo pinchamos, este globito estalla. A eso le llamamos nosotros relajación de energía, y es lo que explica la rotura repentina de muchos sólidos. Este globito que puse acá es con lo que a mí me gusta partir explicando lo que es la teoría de Griffith de fractura frágil, ¿no? En el cual el trabajo hecho por las fuerzas externas eh, debe superar al cambio en la energía elástica del material más la energía absorbida por la creación de nueva superficie de grieta. Cuidado, que de un momento a otro, para no demorarme tanto, me pasé de lo que es el ensayo de impacto a lo que es la fractura frágil por propagación inestable de grieta. ¿Ya? Esto que está acá abajo, diferencial de W mayor o igual que el diferencial de U más GCT diferencial de A, es la ecuación propuesta por Griffith en el año 1920 para explicar la rotura en materiales frágiles. Fíjense bien, diferencial de W es el trabajo hecho por las fuerzas externas. Diferencial de U es el incremento en la deformación elástica del material. Y este término un poquito complicado que tenemos acá, ya, es la energía asociada a la propagación de grieta. Se supone que la grieta se propaga a un diferencial de A, en un material que tiene espesor T. Y G sub C es la energía por unidad de área asociada a la creación de esa grieta. Entonces, este GC es justamente la velocidad de relajación de energía medida en Joule partido por metro cuadrado. Nótese que G sub C, como se expresa en Joule partido por metro cuadrado, y T diferencial de área, T es un espesor, y perdón, T diferencial de área dije, me corrijo, T diferencial de A, porque A es la propagación de grieta. Entonces, T diferencial de A es un área, y el área multiplicado por la energía unitaria, la energía por unidad de área, nos da energía total. Y por lo tanto, esto que está acá es un balance de energía. En un curso ya un poquito más formal de fractura, se puede demostrar sin mucho esfuerzo que esta que está acá no es más que la primera ley de la termodinámica aplicada a ruptura de sólidos. Los valores de G sub C están acá, en general los materiales cerámicos, en el eje vertical pongo los valores de G sub C, los materiales cerámicos tienen bajo valor de G sub C, los materiales metálicos tienen un alto valor de G sub C, los materiales poliméricos tienen valores intermedios de G sub C, y los materiales compuestos también. Acá por primera vez vemos cómo caen los materiales cerámicos que tan bien estaban, ¿no? Antes, ahora se caen. O sea, los materiales cerámicos tienen un bajo valor de G sub C. ¿Qué quiere decir esto? Que las grietas se propagan muy fácilmente por los materiales cerámicos, ¿ya? Entendamos una cosa, que G sub C es, en definitiva, cuánta energía hay que introducir al material para propagar una grieta. Ligado justamente a esto, si nosotros multiplicamos G sub C por el módulo de elasticidad, nótese que G sub C es una propiedad del material, el módulo de elasticidad también es una propiedad del material, de tal manera que la multiplicación de E por G sub C también debería ser una propiedad del material. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada a E por G sub C, vamos a obtener otro parámetro que denominaremos K, factor crítico de intensidad de tensión. Por alguna razón misteriosa, la raíz cuadrada no apareció. No sé por qué no apareció la raíz cuadrada. Piensen por favor que aquí va una raíz cuadrada que no quiso aparecer. El K se expresa en megapascal raíz cuadrada de metro y es uno de los parámetros más importantes en lo que se refiere a la mecánica de la fractura, a la mecánica de propagación de grietas en una estructura. Acá tengo una placa que tiene una grieta de longitud 2A, entonces ahí sí apareció apareció la raíz cuadrada, ¿no? Sigma multiplicado por la raíz cuadrada de pi por A igual a K, que es lo que se utiliza normalmente para explicar los fenómenos de rotura en sólidos. Acá hay una gráfica con valores de K. Como siempre, los materiales cerámicos son los que tienen menores valores de K, los materiales metálicos, los reyes, aquí de todas maneras, los materiales poliméricos ahí entre medio, y los materiales compuestos, algunos bien, otros no tan bien. Y las conclusiones, para ir cerrando, me voy a saltar esta partecita para ir
ahorrando tiempo. Las conclusiones son las siguientes. Esto no lo voy a hablar porque esto es algo muy demasiado profundo, ¿no? Como para hablarlo en corto tiempo. Entonces voy a saltarme también el ensayo de flexión. Perdónenme, pero me dijeron que tenía poco tiempo, así que me voy a saltar algunas cositas. Y voy a ir... Alberto, perdón, tenés unos minutos más, ¿eh? No te preocupes por el tiempo, ¿eh? Si querés comentar algo en particular, tenés tiempo, ¿eh? Gracias, Alfredo. Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que me gustaría hablar, un poquito relajado, es sobre fatiga. Ya, yo hablé sobre tracción, hablé sobre ensayos de impacto, hablé sobre propiedades físicas, luego me salté a la parte de fractura, y por supuesto no puedo cerrar una charla de propiedades mecánicas sin hablar de fatiga. La fatiga, en el fondo, es carga cíclica, ¿cierto? Que entra en un material, como acá, por ejemplo, yo tengo una viga cantilever, ahí hay unos rodamientos que permiten que esta viga gire, tengo una carga excéntrica, y acá arriba tengo tracción, acá abajo tengo compresión, porque la curva elástica me muestra que acá arriba siempre va a haber tracción y compresión acá abajo. Cuando yo roto en 180 grados, voy a obtener, aquí está la tracción y aquí está la compresión, ¿no? Voy a obtener un ciclo de tracción, compresión, ¿cierto? Y eso, ese ciclo que está ahí, tracción, compresión, va a introducir un daño. Va a introducir un daño microestructural, un daño que al principio tiene que ver con dislocaciones que se van acomodando, pero que finalmente van a generar una microfisura o microgrieta, la que posteriormente se va a transformar en una grieta que va a avanzar, se va a propagar por el material y lo va a terminar rompiendo. ¿Ya? Eso es en esencia y muy resumidamente lo que ocurre en fatiga. Esto que está acá es el primer enfoque que se hizo al problema de fatiga, lo hizo August Böhler en el año 1860, voy a repetir la fecha, 1860, no es un error, es el año en que se da inicio a todo este estudio de fatiga, con las curvas más famosas, yo creo que existen en el mundo de la fatiga, que son las curvas SN, esfuerzo en el eje vertical, de ahí viene la S, y número de ciclos en el eje horizontal. ¿Ah? Esfuerzo versus número de ciclos. También se conocen como curvas de Böhler en honor al científico, bueno, era el ingeniero de ferrocarriles. ¿Ah? Eh, este, eh, este ingeniero propuso por primera vez lo siguiente, ¿no? Cada vez que ustedes someten un eje, estoy hablando en el lenguaje ferrocarrilero, ¿no? Ejes, rieles y ruedas, que eran los tres elementos que siempre se le rompían a este Böhler, ¿no? En servicio, ¿no? Cuando uno bajaba el esfuerzo, el número de ciclos que podía durar una pieza aumentaba, ¿no? Él entonces se dio cuenta que había una suerte de curvas que siempre se iban produciendo cuando él estudiaba la rotura de ejes, rieles y ruedas. Y además él notó que había una suerte de asíntota acá abajo, por debajo de la cual no se producía fractura. Y a esa asíntota, que lamentablemente no la tengo marcada acá, pero se las cuento, es denominada hoy por hoy el límite de fatiga. Por debajo de esta asíntota ya no hay rotura por fatiga. Entonces él empezó a ensayar diversos materiales y empezó a darse cuenta de que había esta correlación. Posteriormente, en el año 1960, o sea, 100 años después, el profesor Paul Paris descubrió que cuando uno dibujaba en el eje vertical digo, el logaritmo natural de ADN versus en el eje horizontal el logaritmo de delta K, en donde delta K tiene que ver con el factor crítico de intensidad de tensiones, ahí está logaritmo natural de delta K, se encontraba que las curvas que se trazaban tenían todas la misma forma, tenían una parte de crecimiento rápido al principio, por sobre un delta K umbral, esta abreviatura TH tiene que ver con umbral, threshold. Después de un crecimiento muy rápido se estabilizaba el crecimiento a una suerte de línea recta y posteriormente en una tercera etapa el material, digamos la grieta, se ponía a crecer a una velocidad descontrolada y se rompía el material acá arribita, ¿no? Cuando se cumplía el K1C. Entonces, él dijo que probablemente esta parte lineal podía modelarse a través de esta curva
mejor dicho, de esta ecuación de A de n igual a delta K elevado a n, en donde A y n son parámetros que dependen del material. Y esto de un salto, permítanme decirlo así, cuántico, con el tratamiento de fatiga. ¿Por qué? Por primera vez se pudo tener un algoritmo que pudiese predecir el crecimiento de grieta en función del número de ciclos, resolviendo esta ecuación que está acá. Posteriormente a París, en el año 1960, vinieron otros investigadores que fueron puliendo esta ecuación. Hoy por hoy se conocen otros parámetros, otros modelos mucho más sofisticados, pero que en definitiva arrancan todos de esta idea básica, ¿no? Bueno, el delta K, por cierto, acá lo escribo, es el delta sigma. Acuérdense que estamos en un proceso de fatiga, entonces delta sigma es el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo, ¿no? Raíz cuadrada de pi por A. Y bueno, el número de ciclos se puede calcular sencillamente resolviendo la ecuación diferencial de variables separables que hay acá. El número de ciclos es nada más que la integral entre A sub 0 y A sub c del diferencial de A partido por delta K elevado a n, es la solución a esa ecuación. Y en fin, hay otros, perdón, hay otros ensayos, hay muchos: dureza, anisotropía, compresión, doblado, corrosión bajo tensión, corrosión bajo fatiga, embutición, muchos otros ensayos, hay decenas, pero en una charla acotada como esta, por lo menos pude hablar de las cosas que más van saliendo en el día a día. Finalmente decir que para cada uso que ustedes quieran, para cada uso, hay un ensayo estándar. Por ejemplo, si ustedes quieren embutición, hacer una aplicación en embutición, ustedes tienen un ensayo de embutición. Si quieren fractura, hay un ensayo de fractura. Si quieren un ensayo de doblado, hay un ensayo de doblado. Para cada uso hay un ensayo. En fin, se han delineado los principales ensayos físicos y mecánicos. ¿Cuál es el ensayo que necesita usted para certificar su producto o su insumo? Bueno, eso toca conversarlo con cada cliente. Perdónenme, ahora estoy hablando en clave venta de servicios, no es lo que yo más disfruto, pero también hay que hacer la pregunta a los clientes: ¿qué es lo que necesita usted? ¿Necesita doblado? Entonces hablemos de un ensayo de doblado. No del ensayo de tracción, porque el ensayo de tracción es uno de tantos. Por esas razones que se necesitan profesionales que sepan mucho de ensayos mecánicos. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, audiencia, y ahora estoy disponible para responder las dudas que ustedes planteen. Muchísimas gracias, Alberto. Tenemos tiempo para una pregunta, si hay. Me parece que no he visto, pero no obstante yo sí tengo una, Alberto, que me gustaría hacerte, si me lo permitís. Adelante. Has comentado y has introducido, es muy interesante la charla, por cierto, siempre estos ensayos son extremadamente útiles para conocer las características de los materiales, ¿no? De la parte mecánica. En particular has hablado de un ensayo, que es el Sharpie, por supuesto, como lo has mencionado, es muy importante en la tecnología actual. Y también has mencionado la propiedad que se llama la energía de fractura, la G sub C. No tienen a ver, la pregunta es la siguiente: ¿hay alguna forma de que puedas correlacionar los resultados del test Sharpie con el GC? Te agradezco la pregunta, sí. Te agradezco la pregunta, Alfredo, porque la respuesta es un sí rotundo. Sí rotundo. Efectivamente, hay correlaciones ya que sirven bastante para correlacionar el ensayo de impacto con K1C. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que sirven bastante? Porque hacer el ensayo para medir K1C es tremendamente engorroso. ¿Ya? La norma ASTM 399, creo que la tengo por acá, sí, ahí está. La norma ASTM 399 describe cómo se tiene que hacer el ensayo para medir K1C. Pero eso es tremendamente largo, es tedioso, y muchas veces uno termina el ensayo y el ensayo acusa que no sirve el resultado. Quiero decir, que no siempre que uno hace un ensayo de medida de tenacidad a la fractura, el ensayo está condenado a ser exitoso. No es como el ensayo de impacto, que el ensayo de impacto en el 99% de los casos va a ser exitoso, o sea, la probeta se va a romper y uno va a medir.
¿ya? En el caso de la norma ASTM 399, no siempre el resultado que uno logra es un resultado válido y por lo tanto muchas veces uno se encuentra con que al final de muchas horas y muchas veces de muchos días de trabajo, los resultados toca tirarlos al cubo de la basura, ¿no? Entonces, como es tan ingrato el ensayo de K1C, tremendamente útil es tener una correlación que le permita a uno estimar el K1C sin hacer el ensayo. Y esa correlación que tú preguntas es justamente la correlación ensayo de impacto, aquí lo voy a poner, ensayo de impacto, el resultado del ensayo de impacto, poder correlacionarlo con K1C. Pues bien, existen correlaciones, esas correlaciones están bastante bien desarrolladas para algunos tipos de aceros. Lo malo es que no están desarrolladas para todos los materiales. Así que, respondiendo ya frontalmente a tu pregunta, Alfredo, existen correlaciones, están disponibles, se pueden encontrar. Tengo una pequeña ponencia por ahí, pero no la voy a mostrar, en donde muestro estas correlaciones, pero lamentablemente no están hechas para todos los materiales metálicos. Gracias, Alberto. Creo que hay una pregunta que me gustaría hacerte de parte de la audiencia. Sí, es Antonella Lagasi. Está preguntando qué se puede tomar en cuenta entre elegir un test Charpy o un test ISO. En principio, los 12 ensayos son igualmente válidos, Antonella. No puedo dar un consejo yo respecto de cuándo elegir uno u otro. Lamentablemente, la mayor parte de los péndulos viene con una configuración de barra horizontal. No es que los péndulos vengan con la configuración ISO de fábrica, entonces uno tiene que pedir el aditamento extra. Quizás por eso que es más frecuente trabajar con barra horizontal, pero en principio sirven ambos igual. Muchas gracias, Alberto. Muy buena la exposición. Creo que ha sido muy clara y muy útil para toda la gente que estamos en el área de las propiedades mecánicas. Te agradecemos y pues, bien. Nada que agradecer, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Gracias incluso desde la organización de la JIMA también por participar en este ambiente. Para toda la gente que estamos organizando JIMA, estas charlas son muy interesantes y son muy bienvenidas. Creo que en nombre de todos los organizadores te lo puedo retransmitir.